Saludos a todos y bienvenidos. Mi nombre es John León y este es el canal de Número. Mi emprendimiento en asesorías de investigación, encuestas, bases de datos, análisis estadísticos, indicadores y todo aquello que tenga que ver con información. El día de hoy veremos una aplicación muy interesante de Excel que me permite hacer selecciones al azar. Yo, por ejemplo, tengo que producir contenido para para el canal de YouTube, para la cuenta de Instagram, para el Facebook, incluso pueden ser ideas para los podcasts. Y entonces, como tengo tantos elementos, tengo aquí pues una plantilla que yo diseñé en Excel, aunque no parezca Excel, en la cual él me dice, por ejemplo, me sugiere un contenido al azar que es la entrevista a un alumno. Y si le doy el botón nueva idea, entonces me dice, por ejemplo, genera un video de introducción para su canal o una foto de producto. Así que sin más ni más, comencemos. Muy bien, iniciamos entonces con nuestro archivo que tiene dos hojas. La primera hoja nos va a quedar con toda la visual de lo que vamos a ver para la selección de los tipos de contenido que queremos. Y en la segunda hoja yo tendré pues mi lista de mis tipos de contenidos, como les había mostrado, un tutorial paso a paso, la entrevista de un alumno, un envío sobre preguntas, una historia de éxito, un cómo se hace, una lista de los 5 más importantes, los diferentes contenidos que puede tener uno y sobre los que voy a hacer mi selección al azar. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es coger y marcar todo mi listado. Lo puedo marcar bien sea con el mouse o bien en cualquier parte haciendo combinaciones de la tecla control y E y ahí lo selecciono. Me voy al menú insertar y en insertar le voy a decir insertar una tabla. Convertir los elementos a tabla nos favorece muchísimo porque nos va a ayudar cada vez que tengamos que agregar o eliminar elementos de nuestra lista. Nos sale este pequeño cuadrito que nos dice crear la tabla y nos va a decir que si seleccionamos los datos, en mi caso, de la celda A1 a la A14. Fíjense, sin embargo, que la celda A1 es la tabla de encabezados. Por lo tanto, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a mantener aquí la casilla de verificación con la tabla tiene encabezados. Porque si la quito no me va a funcionar igual. La coloco con la tabla de encabezados y le doy a aceptar. Y aquí pues digamos que ya quedó mi encabezado en azul y todos los demás listados con los elementos que nosotros estábamos trabajando de los contenidos. Muy bien, ya teniendo entonces esto, lo que tenemos que hacer es empezar a mirar algunas funciones muy sencillas. La primera función que les voy a mostrar es la función fila. Y la función fila lo que hace es que si uno le acomoda el valor de una celda dentro de la fila como argumento, él nos va a decir que ese argumento está en la fila 7. No parece ser muy útil, pero ya vamos a ver una figura que es muy interesante. Porque yo también tengo las funciones mínimo, que se escribe min, y la función máximo. Entonces, ¿qué pasará si yo hago la siguiente fórmula? Como siempre, inicio con el signo igual, escribo mínimo, y el mínimo entonces lo que vamos a decir es que nos dé la fila. ¿De qué filas? Pues las de esta tabla. Entonces lo que nosotros vamos a ver aquí es que ya se me llama como tabla contenidos. Él ya no me le coloca de la celda A2 a la celda A14, sino la tabla contenidos, y eso es lo que estamos buscando hacer para que cuando agreguemos elementos a la tabla nos funcione. Y cierro el paréntesis de la función fila y el paréntesis de la función min. Y me va a decir que pues obviamente la fila mínima es la fila número 2. Y asimismo puedo colocar el máximo de la fila de que, abro paréntesis, de esta tabla. Fíjense que no cojo el encabezado, sino solamente hasta acá. Y cuando yo le coloco esto, si ustedes van avanzando, se dan cuenta que da A2, A8, pero cuando yo llego hasta el final, me dice contenidos. ¿Listo? Y le doy ahí y me dice que la fila máxima es 14. Supongamos que yo puedo colocar una fila nueva. Como he creado esto en tabla, lo único que tengo que hacer aquí, por ejemplo, es una cita célebre. Discúlpenme, error de digitación, cita célebre. Y cuando yo le doy enter, él se anexa a la tabla. Y aquí en la esquinita vemos que ese es el tamaño de la tabla. Y entonces nos dice que la nueva fila máxima es 15. Entonces la tabla mínima tiene la fila 15, desde la fila 2, perdón. Voy a correr esto un poco porque
lo dejé muy pegado y cada vez que yo hago algo pegado a una tabla se anexa. Y vamos a decir que el mínimo es la fila 2 y el máximo es la fila 15. Voy a pedir un segundo que me excusen las tildes. Estábamos trabajando en los textos y nos olvida un poco la ortografía. Pero bueno, ya están. Entonces el mínimo y el máximo. La siguiente función que vamos a ver entonces es la función aleatorio entre. Y la función aleatorio entre lo que hace es calcularnos valores que van entre el valor mínimo, que uno lo llama aquí inferior, y superior. Entonces en este caso yo por ejemplo dijera aleatorio entre 1 y 100, él me daría un número al azar entre 1 y 100. Una de las ventajas que tiene la función aleatorio es que cada vez que uno la edita o edita cualquier otra celda en la tabla, él de una vez le coloca a uno un nuevo número aleatorio. Si yo coloco por acá un 1, él me cambia automáticamente, ¿sí? Y como está la función aleatorio entre, me va a dar un valor siempre aleatorio entre 1 y entre 100. Aquí no necesitamos trabajar con la función aleatorio entre 1 y 100, sino con la función aleatorio entre serían el dato mínimo, que en este caso es 2, y el máximo, que es este, que va cambiando. En Excel existe una forma de, digamos, anidar, se llama anidar funciones, y en las cuales yo podría incluso, en vez de haber colocado aquí el valor de 2, haber insertado el concepto de la función, es decir, coger este texto que tenemos acá, que dice fila contenidos, y colocarlo acá en vez del mínimo. Nos quedaría una fórmula muy larga. Miremos, podría hacer algo así como aleatorio entre el mínimo de la fila de la tabla contenidos, cierre paréntesis, ahí cerré el dato del mínimo ahora, y el máximo de la fila de la tabla contenidos y cierro los paréntesis que corresponde hasta el aleatorio entre. Esta fórmula que tenemos aquí, larga y compleja, es exactamente lo mismo que hicimos en estas tres celditas, bueno, en estas tres casillas, solo pues que se resume en una sola tabla. Muy bien, y nos da también un número al azar entre 2 y 15. Fíjense que tanto la fórmula original como la combinada, que es solamente un ejemplo, podríamos haberle colocado cualquier cosa y siempre darnos un número. Voy a quedar con la original para no complicarnos mucho la vida. Y ahora que yo tengo ese aleatorio que va entre 1 y 4, vamos a mirar dos funciones. La primera función es una función que se llama dirección. ¿Y qué hace la función dirección? La función dirección lo que va a hacer es que me va a crear una tabla, o más bien me va a crear una referencia a cualquier parte de una celda. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, créeme una dirección con una fila. ¿Y cuál sería la fila que me interesa? Me interesa mirar la fila 4. ¿Y cuál columna voy a mirar? Voy a mirar la columna A, que para efectos de nomenclatura de Excel aquí no se llama columna A, sino que se llama columna 1. Y él me va a decir que busca la tabla de referencia A12. Si yo mirar aquí, sé que los aleatorios se están moviendo constantemente. La celda A12 dice lista de chequeo. Yo no necesito que me diga lista de chequeo, no que me diga A12, sino que me diga lista de chequeo. Entonces, ya que la función dirección me generó una dirección, lo que tengo que buscar es lo que está ubicado en esa dirección. Y para eso, entonces ahora sí vamos a utilizar las funciones anidadas, y voy a utilizar una función que se llama indirecto. Y lo que hago es decirle indirecto, abro paréntesis, y dentro de indirecto nuestra función dirección, y la cierro, y lo que hace es que me trae entonces un cómo se hace. Es decir, que él tomó al azar la fila 8, pues que era un aleatorio entre la 2 y la 15, y dijo, en esa tengo en la columna A, en la fila 8, una cosa que dice cómo se hace. Muy bien, entonces ya no nos queda más por hacer, sino mirar si colocamos una letra o cualquier otra cosa que sucede ahí. Y entonces dice, por ejemplo, K12, reto matemático. Haz un video de presentación de quién eres, y si yo coloco una nueva, entonces por decir algo, no sé, que se nos puede ocurrir como una foto de producto, él se actualiza,
nos cambia, sigue siendo el mínimo 2, el máximo 16, el aleatorio sigue siendo valor aleatorio ahora entre 2 y 16, y dice que la fila 4 habla, fíjense que no coloco un número nada, sino aquí el encabezado de la fila como un en vivo sobre preguntas. Muy bien, hasta aquí ya va la primera parte y es lo que nosotros hemos necesitado. Lo segundo entonces es pasarnos a la hoja número 1 para que siempre nos dé un elemento al azar. Y entonces lo primero que vamos a hacer en la celda número 1, ustedes saben que este fondo azul grisáceo y este logo de Numerum son simplemente para recordar con quién estamos haciendo este ejercicio, mi proyecto de asesorías en manejo de información. Pero lo siguiente que vamos a hacer entonces es irnos al menú vista, y en el menú vista le vamos a quitar las líneas de cuadrícula, que son las divisiones, y los encabezados, que son estos números de acá y estas letras de acá. Al hacer eso, pues ya nos queda un fondo un poco más bonito sobre el que estamos trabajando, y lo siguiente que vamos a hacer es insertar una forma. Entonces me voy a ilustraciones, busco en la parte de formas, en algunas partes de algunas versiones de Excel está directamente, y la forma que me interesa a mí colocar va a ser esta, un posit, o una especie como de posit, como una hojita cuadradita ahí con su esquinita redondeada. Esa me pareció a mí como la más interesante. Ahora, ya después de que insertamos la forma, lo siguiente que vamos a hacer es enlazar el contenido que nosotros necesitamos para que nos quede ahí. Y eso lo hacemos colocando esto y yéndonos acá a la barra de fórmulas, no sobre el documento ni sobre editar texto, sino aquí en la barra de fórmulas colocamos el signo igual, nos cambiamos de hoja, le decimos que se referencia a esta, que es la celda donde está el dato, y le damos enter, y ahora nos sale el envío sobre preguntas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya simplemente un poco de, digámoslo así, la tonería y pintura. Cogeremos la celda, puedo incluso girar un poquito mi hoja para que se vea un poco más agradable. Voy a centrarla vertical, horizontalmente, voy a hacer el texto, voy a cambiarlo a alguna fuente que me parezca mucho más tipo, pues, letra a mano. Hay una que está instalada en todas las versiones como desde Excel 2010, que es Lucida Handwritten. Entonces pues voy a dejarla esa porque parece como una escritura a mano. Le voy a ampliar un poco el tamaño, funciona tanto por ahí como por acá, y con los negrillos, con las negrillas y las cursivas, todo lo que ustedes quieran va a quedar ahí. A mí me gusta así. Y esta hojita voy a hacerle dos cosas. La primera, voy a cambiarla a un color amarillo para que quede pues como un post-it, como una notica. Le voy a quitar el borde, cosa de que no parezca ningún elemento de esto, y fuera de eso le voy a colocar una sombra para que parezca que como que es una hoja que está pegada y es un en vivo sobre preguntas, lo que me está diciendo mi selección al azar. Muy bien, ya colocando todo eso, entonces vuelvo a la parte vista y quito la barra de fórmulas. Ni siquiera nos va a quedar esa barra, entonces parece que tuviéramos ahí como un archivito pegado suelto tranquilamente, donde nos está saliendo pues sí, la opción de qué contenidos nosotros quisiéramos colocar. Hasta aquí podríamos decir que hemos terminado, pero nos falta el botón. Y para eso vamos a tener que activar la pestaña programador. ¿Cómo se activa la pestaña programador? Muy sencillo. Ustedes van a archivo, en archivo van a donde dice opciones, y en opciones buscan personalizar la cinta de opciones. Aquí en el lado derecho deben buscar y dice programador o desarrollador, y deben procurar entonces que esta casilla de selección esté marcada. Si está marcada, como dicen por ahí con el chulito, entonces no sirve. Si no, no. Le damos programador y cuando le demos eso, automáticamente va a aparecer aquí la palabra programador o desarrollador. Cualquiera de las dos. Aquí entonces nos vamos a la pestaña programador y lo que vamos a buscar entonces es la opción de grabar macro. Antes de eso voy a quitar un momento, mover mi ficha para acá, me voy a acomodar por aquí, las celdas ahí siguen, no están los bordes, pero sí están ahí y se ven invisibles, y lo coloco por acá, digamos debajo de donde va a quedar mi papelito. Entonces lo coloco acá y le digo grabar macro. Cuando ustedes le den grabar macro, él les va a colocar algunos elementos. El primero es que le van a tener que colocarle un nombre a la macro. Yo lo voy a colocar como por ejemplo cambiar, que es simplemente porque va a cambiar el contenido que tiene nuestro papelito.
la vamos a guardar en este libro. Podríamos colocarle un método de abreviado de teclado. Yo no lo voy a dejar ahorita porque pues se puede cruzar con funciones como control G, que es guardar o cosas por el estilo, y la vamos a guardar en este libro. Le doy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, en este momento la grabación de la macro ya empezó a hacer cosas. Nosotros vamos a hacer unos ejercicios muy pequeñitos, que es oprimir la tecla F2 y luego la tecla Enter. Fíjense que qué sucedió. Aquí se cambió la hojita y eso era todo lo que teníamos que hacer, y ahí detenemos la grabación. Es una macro muy sencilla, tengo que ir con macros muy complejas. Podríamos ver la macro que está realizando, pero digamos que queda fuera del alcance de este video. Ahora vuelvo a colocar la entrevista a un alumno, el papel encima, y pues ya ahí tenemos la selección escondida. Lo siguiente que podemos hacer nosotros entonces es colocar un fondo de pantalla. Eso lo damos desde el menú Vista y vamos a buscar, no sé, un fondo de pantalla que nos parezca interesante. No veo el botón de fondo de pantalla. Perdón, es en disposición de página. Y colocando un fondo de pantalla podríamos colocar imágenes o podríamos pensar en algún color específico. No sé, vamos a pensar que por ejemplo podríamos colocar un fondo marcando todo, y aquí en inicio le decimos que queremos que sea un relleno, por ejemplo, azul claro, para que parezca pues una libreta. Y como el logo de Numerum nos quedó la hoja de selección al azar, la voy a volver a colocar el mismo tono que tenía antes. Nos quedó con algunas marcas, entonces simplemente lo marcamos y en formato de imagen nos vamos a color y le decimos definir color transparente y le decimos que el blanco es el nuevo color transparente. Con eso nos queda pues como diseñada nuestra hojita. ¿Y qué nos falta colocar? El botón. Entonces nos vamos a programador, y en insertar le va a colocar en controles de formulario y controles ArcTX. Están ambos, vamos a buscar el de arriba siempre, controles de formulario, porque los controles ArcTX requieren una programación que no vamos a trabajar acá en este momento. Y selecciono el primero, que es el botón de control de formulario, y lo coloco donde yo lo quiera. En este caso yo lo voy a colocar aquí en la parte de abajo, lo dibujo y él me va a decir que yo qué quiero hacer. Entonces le va a decir que va a colocar la función cambiar. Ya había creado una función que se llamaba cambio cuando estaba probando el tablero, pero ahora va a ser la función cambiar, creo. Eso es, y aquí ya nos salió como el botón. Lo podemos ampliar, lo podemos colocar el tamaño que sea, y podemos incluso cambiarle texto y podemos colocarle aquí nueva idea. Y listo, si le hago clic por fuera, ha quedado en este momento. Y si yo le doy clic al botón nueva idea, él simplemente va a ir cambiando el documento que estamos haciendo. Aquí se alcanza a ver un poquito, entonces lo corremos aquí y lo vamos oprimiendo. Entonces me dice, por ejemplo, su nueva idea es de contenidos, coloque una foto de un producto. En la siguiente coloque las listas de chequeo, una lista de chequeo, o coloque un video de presentación de quién eres, o cosas por el estilo. Para finalizar, entonces lo que hacemos es irnos a archivo, nuevamente nos vamos a opciones, y en opciones nos vamos a ir a avanzadas. En avanzadas vamos a buscar una opción que dice mostrar pestañas de hojas, que se encuentra aquí. Podemos quitar las pestañas de hojas y las barras de desplazamiento y le decimos aceptar. Han desaparecido también los bordes, todo lo demás, y en este momento ya ni siquiera tenemos la segunda hoja. Y entonces aquí podemos tener todo el tiempo nuevas ideas sobre lo que uno puede hacer. Esto pues es muy práctico porque pues además podríamos trabajar mirando no sé, un sorteo. Entonces tenemos los compañeros de la oficina y podríamos decirles que vamos a hacer una rifa y colocamos en la parte oculta las listas, y esto nos daría pues un nombre al azar, o si algunos de ustedes son docentes, como es el caso mío, para llamar listados de estudiantes también al azar. Se me ha ocurrido también, puede ser divertido. Tengo una lista de películas por ver y pues tengo allá mi lista en la segunda hoja de las películas que quiero ver, y aquí me dice, bueno, cuál película me sugiere al azar, como haciendo una selección también al azar, o no sé, también
preparar un platillo especial y no se nos ocurre qué, podemos tener listados interesantes y pues aquí el formato no necesariamente tiene que ser un post-it, puede ser una burbuja. Si ustedes se fijan, ahí dibujos muy bonitos en las ilustraciones, sobre todo en la parte de abajo de las formas, algunas como por ejemplo una nube o un corazón, entonces una frase romántica, o un listado por ejemplo de citas célebres que ustedes quieran utilizar para utilizar en sus documentos, en sus presentaciones, en todos los trabajos que ustedes están haciendo. Y pues nada, llegando a este punto, en un próximo video estaremos aprendiendo otro truco de Excel que nos permita manejar nuestra información y así apuntarle a la excelencia. Para que este y más videos lleguen a muchas más personas, por favor, no olviden antes de irse suscribirse al canal, compartirlo, invitar a sus amigos que lo vean y también se suscriban. Estoy seguro que esto le va a ser útil a más personas de las que ustedes imaginan. Y pues, no siendo más, pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.